Buenas noches, Hugo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí. Hugo, hoy las encuestas en Córdoba le siguen dando bastante bien al oficialismo actual, a Juntos por el Cambio. Si usted el 10 de diciembre asume como diputado, como así parece por las encuestas, ¿qué es lo primero que le gustaría presentar como proyecto? Usted que viene del interior, como dije recién, que viene de un pueblo y que viene de ejercer el Estado como intendente, porque es lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Esto de ser intendente en una localidad pequeña da cierta accesibilidad a la gente y cercanía que por ahí otros puestos no la dan. Sí, la verdad que, como vos lo dijiste, yo vengo del interior del interior. He sido intendente, he tenido la posibilidad de trabajar junto con los vecinos de Villa de Soto. Y bueno, uno de los temas fundamentales que me parece que tiene que estar en la agenda de la Argentina es la distribución federal de los recursos. El municipio es el primer mostrador de vecinos. Y acá donde tenemos que trabajar fuertemente para generar un país con crecimiento y fundamentalmente, cuando hablamos de distribución federal de los recursos, es definir claramente toda la recaudación, todos los impuestos que pagamos los argentinos, de qué manera se tiene que distribuir. Hay que discutir en ese tema, pero también hay que discutir las funciones que tiene cada estado que recibe ese dinero. Y ahí donde nosotros tenemos que trabajar en un proyecto de ley que garantice esta distribución federal, porque si no entramos con el amiguismo, el que si sos del mismo color político recibís fondos, si no, no. Y en realidad no estás castigando a un intendente, a una dirigencia que está gobernando la localidad, la provincia, sino estás castigando y postergando a una zona, a una región y fundamentalmente a los vecinos. Por lo tanto, estoy convencido, y eso, si Dios quiere, va a ser uno de los principales trabajos que vamos a hacer en el Congreso de la Nación, es definir profundamente un modelo de federalismo en la Argentina, que este gobierno ha trabajado fuertemente en esto. En esto hay que decirlo, y todos los partidos políticos que están hoy en la elección lo reconocen. El gobierno respetó un fallo cuando asumió el 10 de diciembre de 2015, donde se distribuyó la coparticipación, restituyó el 15% a 3 provincias argentinas, sin embargo, lo distribuyó el resto de la provincia. Hoy tenemos provincias que tienen garantizados los recursos, tienen equilibrio fiscal, algunos están sólidas desde el punto de vista financiero, antes no lo estaban. Sí, cuando asumieron había más de 18 provincias que no tenían recursos prácticamente y hoy hay solo 4. Bueno, este tema tenemos que trabajarlo y profundizarlo. Por lo tanto, yo creo que el futuro del crecimiento de la Argentina tiene que estar, primero, garantizar un país que tenga fortalecidas sus instituciones democráticas, independencia de los poderes, la justicia tiene que estar garantizada porque va de la mano con la seguridad jurídica, que es una herramienta fundamental para el crecimiento económico y la inversión desde el punto de vista económico. Reglas claras. Reglas claras, combatir la corrupción, el narcotráfico, insertar a Argentina en el mundo, que ha sido uno de los temas fundamentales que ha hecho este gobierno, y esto nos va a permitir un crecimiento, sobre todo darle valor agregado a nuestra producción. Y el federalismo, como te dije antes, son herramientas fundamentales para generar los cimientos de una democracia pensando en una Argentina para el futuro. Hugo, ¿cómo? Yo sé bueno, que los medios después sacan, descontextualizan, pero es complicado tener un candidato a vicepresidente como Pichetto y que encima diga que hay que volar las villas. A Macri le pasa a veces como le pasa a Fernández, ¿no? Se levantan y dicen, bueno, a ver quién metió la pata y dijo algo. ¿Qué pasa con la pobreza? Yo sé que los diputados nacionales tampoco tienen todas las herramientas, pero Macri pidió que se lo mida por eso y la verdad que los resultados son desastrosos. Sí. Desde la Cámara de Diputados, también un poco para enseñarnos, ¿no? A todos, ¿qué se puede hacer? Lo primero que tenemos que hacer para combatir la pobreza es pensar en una Argentina de crecimiento que hasta ahora no lo hemos logrado. El problema del
la pobreza es un problema que nos afecta a los argentinos y no hay democracia y no hay futuro en la Argentina si no encontramos una solución de este tema. Lamentablemente es un problema que tiene una historia de muchos años, producto de un país que han pasado distintos gobiernos y se ha terminado gastando más de lo que ingresa de manera permanente y por lo tanto tenemos una economía débil. Este gobierno, una de las cosas de los errores que cometió en su inicio es no haber demostrado y más que demostrado, haber comunicado de manera fehaciente cómo se recibió la Argentina. Una Argentina que está bailada en el mundo, una Argentina que tenía un gran déficit fiscal, una Argentina donde, bueno, los sistemas de contrataciones están hoy discutidos en la justicia, por lo tanto, un país que no luche por la transparencia en el manejo de los fondos públicos no tiene futuro, una Argentina donde no teníamos reserva, vivíamos con los nuestros, peleados con todos los sectores. Digo, esta es la Argentina que recibió este gobierno. Indudablemente que este gobierno tendría que haber, y es una de las cosas que dentro de lo que significa Juntos por el Cambio, el radicalismo ha planteado, tendría que haber implementado algunas medidas que la está implementando ahora, quizás un poco tarde, pero también es cierto que se han establecido cimientos para la economía para el futuro. Sí, ¿sabe lo que pasa? Es muy difícil pensar en el futuro cuando la gente no tiene para darle de comer a sus hijos. Entonces, yo coincido, se están tomando medidas. Me parece que es un poco tarde cuando decidieron escuchar a la gente. Me parece que llegaron a escuchar después del sopapo de las PASO. No sé si eso les sirve para revertir y ganar las elecciones. Y si lo digo esto porque volviendo a la presentación, usted fue intendente y entonces uno está cerca de la gente y escucha a la gente. Y aparte, en una localidad pequeña, yo también nací en un pueblo muy chico, cuando yo nací tenía 4.000 habitantes. Uno conoce prácticamente la realidad, no le digo de todos los vecinos, pero de la mayoría. Y si no conoce, se entera. Entiendo que para un presidente eso es imposible, pero bueno, tener un poco más de sensibilidad. Hablar de futuro cuando no se le puede dar de comer a los hijos. Mira, en primer término, desconocer esta situación, la verdad que no sería un acto responsable, en mi caso y en todos los argentinos. Y es una tarea que tenemos que trabajar juntos en este tema. Como te dije, este es producto de una historia que tiene Argentina de muchos años y que se va profundizando. Este gobierno ha mantenido programas sociales que han generado un alivio. Sin embargo, la crisis económica que se produjo año 2018, fundamentalmente por la disminución de la cosecha del agro, por la falta de financiamiento, vos sabés que el déficit de la Argentina se financiaba a través de endeudamiento. En el año 2018 se terminó el endeudamiento en el mundo para los países emergentes, complementado con la escasa ingreso de recursos de producción agropecuaria, hizo que impacte de manera significativa en la economía. Cuando íbamos creciendo, el resultado de las PASO también marcó, pero no echando la culpa a los argentinos, que después lo reconoció el presidente cuando después del otro día de las elecciones, sino sí impactó en los mercados. Y producto que los mercados no tienen confianza en el gobierno que viene, porque estuvieron gobernando 12 años, establecieron políticas desde el punto de vista económico y financiera. El default es otro de los tantos temas que indudablemente generan una cierta inestabilidad, y en una economía débil como la que tenemos, el dólar subió, la tasa de interés para contener el dólar sube, eso genera recesión, y el que más sufre en estas condiciones son la gente más humilde. Pero digo, para salir de esta situación, más allá de que es entendible, y yo vengo de una localidad, como dijiste, chica, con un sector donde no tenemos una economía marcada que se potencie, sino economías regionales y donde se siente mucho el tema de la crisis. Pero para salir de esta situación, los argentinos tenemos que hablar con la verdad, porque cada vez que venimos en una campaña electoral hacemos compromisos y después, lamentablemente, por distintas circunstancias, no se terminan cumpliendo, y así la gente no cree en la política. La Argentina no tiene posibilidad de crecer y solucionar la pobreza si no trabaja fuertemente en lo que significa el crecimiento, pero más que en el crecimiento, en la educación. Garantizar a los argentinos la educación y la salud son los verdaderos instrumentos para salir de la pobreza.
Es cierto que los temas de emergencia hay que tenerlos en cuenta y para eso están los programas sociales. Lo que pasa es que venimos de año en año con programas sociales, programas que están relacionados siempre con la emergencia, pero que terminan convirtiéndose en programas de un clientelismo político. Y yo creo que es otro de los cambios que tenemos que trabajar la dirigencia argentina, es que esos programas sociales tienen que ir ligados con la educación formal y no formal. Porque en la medida que tengamos argentinos educados vamos a tener posibilidad en una situación distinta a la que estamos hoy, en un país con una perspectiva de crecimiento, estabilizada la economía. Indudablemente que quienes tengan la posibilidad de educarse y capacitarse en distintos oficios van a tener la posibilidad de salir y van a dejar de ser dependientes de los programas sociales. Bueno, estamos en una situación crítica, pero la única forma de salir es a través de eso. E insisto, y también se sale con una Argentina que garantice la seguridad jurídica, una Argentina que combata la corrupción, una Argentina que trabaje en una apertura al mundo, con una visión, pero no una apertura al mundo de manera de una economía liberal, protegiendo nuestra industria, pero fortaleciendo aquellas que somos pioneras, que generamos valor, materia prima y darle valor agregado. Y en esto hay que decirlo que si bien los resultados hoy no se están viendo, pero si se estabiliza la economía, insertar a Argentina en el mundo da una oportunidad histórica para los argentinos para poder darle valor agregado y lo veo cada vez que hago recorridos en la provincia. Yo vengo, como te dije, de una zona noroeste, no tenemos un sector cerealero, producción de cereales básicamente, pero sí he recorrido otros sectores y veo de qué manera el productor, a través de criterios asociativos, a través de emprendimientos, microemprendimientos, van generando agregando distintas tecnologías para darle valor agregado y no tan solo vender la soja, sino vender lo derivado de la soja. Y ahí está la mano de obra que hace falta y que necesitamos los argentinos. Bueno, este es un proceso y ese proceso lo tenemos que construir. Y comparto algo que comentaste recién, el tema de la grieta, el tema de las divisiones, el tema si no trabajamos en la unidad nacional, esto que planteaste del tema de Pichetto me gustaría poner un párrafo. Yo lo interpreté como que su visión, una expresión muy fallida, porque la verdad es que no comparto para nada expresar de esta forma. Convengamos que buscaron un compañero de fórmula peronista, No, pero que sí. está a la derecha de Macri, digo. Sí, Pichetto es... La verdad, más allá de la visión es tener una unidad nacional. Y esta expresión se refería a lo que significaba la droga en aquellos lugares donde se instalan, en lugares más humildes, que también es un problema, ¿no? Y genera todas las desigualdades y todos los problemas de seguridad que tenemos los argentinos. Pero digo, insisto en este tema, la pobreza se combate y se trabaja, primero solucionando el problema de emergencia, porque la familia la tienen que solucionar la hora. Pero no hay posibilidad de crecimiento sostenido si no garantizamos pilares básicos en una Argentina donde necesitamos independencia del poder, necesitamos una Argentina que tenga una política monetaria sólida, con un banco central independiente para tener una moneda fuerte y fundamentalmente una distribución federal de los recursos que te lo he repetido 4 veces ya en lo que llevamos de esta charla, pero que yo creo que por ahí pasa el futuro de la Argentina. En la medida que nosotros tengamos estados que gasten de manera eficiente, nos va a permitir disminuir la presión fiscal, y disminuir la presión fiscal nos da competitividad y nos mejora el consumo. Usted dijo recién que estaba recorriendo Córdoba. ¿A usted le parece, sacando a Córdoba, en la que el macrismo y Juntos por el Cambio sacó un buen resultado, en estas recorridas que hace y demás, ¿le parece que se puede revertir el resultado de las PASO? Yo estoy convencido que se puede revertir y se va a revertir. Primero porque hay dos modelos de país totalmente distintos. Pero pensando en Córdoba, yo creo que en Córdoba se va a ampliar la diferencia, porque el resultado de las PASO dio un mensaje a la sociedad, y la sociedad cordobesa en esto, yo no puedo decir que Alberto Fernández va a hacer lo mismo, pero sí tengo que decir de la historia del kirchnerismo en Córdoba. Durante 12 años, el kirchnerismo, por una discusión interna con el gobernador de turno que teníamos, tuvimos discriminación, tuvimos una falta de envío de los recursos nacionales para solventar los gastos esenciales que tiene que prestar el Estado, que era la salud, la educación y fundamentalmente la caja de jubilados de la provincia.
en función de eso, los cordobeses tuvimos que pagar la tasa vial, porque en ese momento nos plantearon la necesidad de financiar el Estado que... Y si usted me dice que Alberto Fernández no va a hacer lo mismo... No, no digo que va a ser lo mismo, simplemente lo que yo digo es que los cordobeses, apelando a la memoria, es la expresión por lo cual le terminan emitiendo el voto que lo hacen. Y yo creo que después del resultado la polarización se va a profundizar y por eso digo que seguramente que en Córdoba vamos a tener un resultado mucho más amplio. ¿Cómo siente usted la campaña con esta grieta? Digo, porque también en las campañas y en los recorridos tienen la oportunidad de visitar diferentes realidades, ¿no? Córdoba es muy vasta en municipios, en localidades, en climas, en geografía. ¿La ve más profunda la grieta? ¿Ve que la gente está como cansada un poco de todo esto y ya quiere mirar más allá de todo esto? ¿Qué percibe usted cuando habla con los vecinos en esta campaña? Primero percibo una necesidad de quienes vamos a asumir la responsabilidad como dirigente y representar a los argentinos en el Congreso de la Nación y a aquellos que están hoy ejerciendo esa función, la responsabilidad que tenemos de trabajar de manera conjunta en un país que necesita de políticas que generen un crecimiento y que la grieta no nos sirve para nada. La verdad es que esa es una experiencia que te dejan estos años de gobierno. Si yo te dije antes, la pobreza es un problema estructural que venimos y que no lo podemos solucionar y es un problema que nos tenemos que abocar. Es responsabilidad de quienes estamos o pretendemos ocupar un lugar de representar a los argentinos y a los cordobeses. Por lo tanto, cada recorrido que he hecho, he tenido la oportunidad de hablar con candidatos que van en todos y la verdad que tengo una buena relación y creo que más allá del resultado, entendemos de que la Argentina necesita la unidad de la dirigencia política para establecer las bases de una Argentina distinta a la que hemos tenido hoy. Vos tenés una experiencia en estos 4 años de gobierno, el hecho de no tener un Congreso de la Nación, algunas leyes se han sacado por el consenso, pero otras no. Entonces, quizás también puede ser por dificultades en las negociaciones por parte del oficialismo o por una mezquindad en la oposición. Por falta de política, concretamente, ¿no? Esto de subestimar a Monzó y a la política como eran CEOs. La verdad que... Tampoco creo que le haga bien eso a la conciencia cívica de los ciudadanos, que hasta el mismo gobierno haya despotricado contra la política en sí, cuando la política es una constante negociación para llegar a un resultado que sea bueno para la mayor cantidad de gente posible y el fin último tiene que ser el bien común. Entonces ahí el gobierno también le erró bastante, ¿no? Con esto de los CEOs y de desprestigiar a Monzó y a la gente que trataba de poner política. Mira, yo soy de los que creo, pertenezco a un partido político, milito en el partido político. Yo creo que la Argentina necesita de partidos políticos como el radicalismo, como el justicialismo. El justicialismo tiene más tendencia a ser un movimiento que un partido político, pero digo, en el caso nuestro del radicalismo, que necesitamos fortalecerlo, necesita un radicalismo fortalecido. Para eso es una responsabilidad de quienes estamos afiliados, quienes tenemos simpatía por este partido, de generar un partido que esté movilizado, modernizado, compenetrado con los problemas de la gente. Ahora bien, yo creo que hay discusiones internas de Juntos por el Cambio, pero hay una realidad. El radicalismo decidió unirse con los otros partidos políticos en Cambiemos el 10 de diciembre de 2015 para terminar con el autoritarismo y el populismo. Y hoy creemos que nuevamente nuestra convención ha decidido continuar con este proyecto porque entendemos que hay un modelo de país, que hay que hacer una discusión interna, hay que meter más en la política, en las decisiones del Estado, pero que es un modelo que ha generado unos cimientos para una Argentina que va a tener un futuro mejor. Muchísimas gracias. Y bueno, lo esperamos después del 10 de diciembre para ver cómo se rearma este nuevo congreso que vamos a tener y muchos éxitos en la campaña. Muchas gracias a ustedes. Yo soy de los que creo que hay que trabajar en equipo, así que la voy a convocar a usted y a todos los medios y a los cordobeses para que nos ayuden a representarnos en el Congreso de la Nación. Muchas gracias.